suspendidas por una situación de cambio de locación, se pueden dar cuenta. Y estamos revisando el Evangelio según San Mateo, esto desde una perspectiva del judaísmo, obviamente de aquella época, no con respecto del judaísmo actual, porque es diferente, un tanto diferente, por supuesto, al judaísmo actual. Tuvo como escuela todo el pensamiento que corrió por los profetas, que corrió por Moshe, por Joshua, por los profetas, por los ancianos, por los jefes de la gran asamblea, y por supuesto que corrió a través de los diferentes Tanaim que van a redactar para nosotros el Talmud, y todo viene como una consecuencia, pero obviamente también no se define en el Talmud todas las diferentes escuelas de pensamiento que habían, sino que obviamente se puntualizan aquellas que sobrevivieron, sobre todo en la escuela como la de Yavne, donde se va a redactar el Talmud, y en Tiberias también lo hará una porción de ella. Por lo tanto, se recogen ideas y pensamientos de esas escuelas que llegaron, cuyos miembros llegaron hasta Yavne. Pero obviamente el judaísmo de los días del Segundo Templo era muy plural, ¿ya? Entonces, justamente este judaísmo es el que se puede revisar a la luz del Nuevo Testamento. Y con los evangelios redactados por los seguidores de Jesús, pues obviamente están en función de su entorno, lo que ellos están dando a conocer en sus escritos. Así, tomando esto en cuenta, pues vamos a retomar en donde nos quedamos, que es en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. En tal caso no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, se refiere a la sedacá, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno, aquí comenzamos con el primer tema que abre el capítulo 6, es acerca de la sedacá. Bueno, va a relacionarse lo que aquí va a escribir Mateo en el capítulo 6 con tres temas fundamentales. Tres temas que son la sedacá, la tefilá, la oración, y el ayuno. Estas son prácticas de las personas que actúan con justicia, es decir, de las personas que temen a Hashem, que temen al cielo, porque buscan indudablemente una relación con Hashem, porque buscan un apego con el cielo, porque esperan la transición a Hashem y estar con él. Entonces, toda su vida se mueve en función de poder estar cercano al cielo, cercano a Hashem. Entonces, obviamente, todas aquellas personas que quieren lograr eso, quieren alcanzar eso, conducen su vida ocupándose de las cosas del cielo. Precisamente el Talmud en el Masejet Berajot va a mencionar que aquel que se ocupe de las cosas de Hashem, Hashem se ocupará de las suyas.
Esto significa que todas aquellas cosas que al ser humano, al individuo le preocupan por el hecho de estar en este mundo presente y estar en estas circunstancias, vivir en medio de ellas, pues se preocupa por la vida material naturalmente, se preocupa por su existencia misma, por el bienestar familiar, por aquello que nosotros llamamos salud, dinero y amor. Entonces, eh, si nosotros nos ocupamos de las cosas del cielo, entonces Hashem se ocupará de las nuestras, es decir, de que podamos tener salud, dinero y amor, que son los objetivos que persigue la humanidad. Y obviamente nos desocupamos de Hashem por buscar salud, dinero y amor. Entonces, la idea que transmite el Evangelio es semejante a aquello que está escrito en el Talmud, Masejet Berajot, de que si tú te ocupas de las cosas de Hashem, entonces Hashem se ocupará de las tuyas. Y esto que precisamente se enseñaba y se practicaba por aquellos entusiastas por alcanzar el cielo, eran precisamente estas tres cosas, que son la sedaká, que son la tefila y que son los ayunos. Son miut, que son los ayunos. Entonces, Jesús, de acuerdo al Evangelio, va a dar a conocer que esto es algo importante de transmitir y de continuar. Les digo, estas ideas se están transmitiendo en las épocas del Segundo Templo, va a ser escrita por los seguidores de Jesús, pero también van a ser finalmente redactadas dentro del Talmud con la escuela talmúdica de aquellos días y obviamente lo que queda en el Nuevo Testamento registrado por los seguidores de Jesús de aquellos días, porque tampoco es una práctica del todo comprendida en los seguidores actuales de Jesús. Entonces hay que saber entender el contexto en el que fue transmitido este mensaje y ese contexto poder traerlo hasta nuestros días, traerlo hasta acá para poder practicarlo por, obviamente, principalmente los seguidores de Jesús, que es la idea de este proyecto, es que estos seguidores de Jesús se conviertan en fieles seguidores a lo que este Jesús enseñó, a lo que transmitieron estos apóstoles, que no es separado de lo que el judaísmo, no es del todo separado de lo que el judaísmo ha seguido desde el principio a través de Moshe y a través de los grandes profetas. Y empezar a limar asperezas entre no el cristianismo actual y no el judaísmo actual, sino del judaísmo y cristianismo como se comprendía en aquellos días, porque también es un judaísmo apostólico, es un judaísmo apostólico y un judaísmo rabínico que están conviviendo en un momento dado y que comienzan a separarse más con el paso del tiempo, pero en el principio eran todos, compartían esencialmente las mismas ideas. Entonces, otra de las cosas que también debemos entender, está registrado en el Talmud, que nos recuerda estos conceptos del Nuevo Testamento, es: todo viene del cielo excepto el temor al cielo. Todo viene del cielo excepto el temor al cielo. Porque, como decimos, se busca salud, dinero y amor, pero esto viene por Hashem mismo. Lo único que depende de nosotros es el temor al cielo, nuestro apego a Hashem. Es lo que verdaderamente emplea nuestras capacidades reales, nuestras capacidades humanas, nuestras capacidades personales, nuestras capacidades como pueblo de Dios y como hijos de Dios, es decir, como criaturas que vienen de parte del cielo. O sea, aquello que verdaderamente va a mostrar, va a manifestar las habilidades que nosotros tenemos, es apegarnos a las cosas del cielo. Y estas cosas y estas habilidades son las en las cuales nosotros debemos involucrarnos. Como les repito, la sedaká, la tefila y el ayuno. Ahora,
¿En qué modo? ¿Qué debe haber en nuestro interior para que podamos cumplir con estas prácticas de manera precisa, de manera genuina, de manera auténtica, de acuerdo al consejo del cielo, de acuerdo al consejo de estos apóstoles, de acuerdo a lo que enseñó Jesús? Debe ser a partir de una intención profunda, genuina, y no a manera de solamente ser de forma superficial y de forma externa, de tal modo que solo pueda ser contemplada por los hombres, sino que más bien sea contemplada por el cielo. Entonces, que el cielo se dé cuenta, descubra que nosotros estamos haciendo las cosas del cielo. Para que las cosas del cielo se hagan de la manera correcta, estas solo deben interesar desde lo profundo del hombre, deben surgir desde lo profundo del hombre, no haciendo estas prácticas de forma superficial. Y comenzamos con la Sedaká. La Sedaká dice que cuando tú quieras hacer Sedaká, que es ayudar a quien lo necesita, fundamentalmente tiene que ver con la cuestión económica, con la cuestión material. Cuando ves a una persona que necesita de tu ayuda, que necesita para alimentos, para ropa, para trabajo, para lo que sea, entonces tú buscarás darle una ayuda. Pero esta ayuda debe permanecer en lo oculto. Es decir, que nadie más debe enterarse que tú lo favoreciste, que tú le concediste la ayuda. Porque si esto es contemplado por las personas, en ese momento el valor interno con el cual tú estás haciendo las cosas se pierde, se demerita. ¿Por qué? Porque esto no puede ser expuesto porque al ser expuesto, al ser externado, me refiero a ser superficial, en ese momento pierde la fuerza que va a permitir el desarrollo de la recompensa. Esto es semejante a aquello que yo ya les he dado a conocer, que nos va a remitir a transformarnos de este mundo presente al mundo por venir. Esto es semejante a una semilla que es depositada en la tierra para que ésta crezca y se desarrolle interiormente, es decir, bajo la tierra, en el subsuelo, y que llegado el momento dado, una vez que se ha desarrollado en el interior, pueda surgir al exterior y entonces va a poder dar fruto y mucho fruto, fruto en abundancia. Esto está en función de que se mantiene interiorizada, que se mantiene en el subsuelo. Si esta semilla es expuesta fuera del subsuelo, entonces jamás podrá dar fruto. Esto es lo que quiere que podamos entender el apóstol. Que si esto se pone en evidencia, pierde la fuerza, pierde la capacidad de poder dar fruto, pierde la capacidad de crecer. Entonces, la Sedaká es algo que debe permanecerse en lo oculto. Es una semilla que está creciendo en el subsuelo. Una vez que esto crezca y se arraigue, entonces, como dice el texto, así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es decir, esa semilla dará mucho fruto mientras permanezca en secreto. Si tú lo haces superficial, si tú haces alarde de ello, inmediatamente se pierde el crecimiento de esa obra, de esa buena obra, de esa obra de justicia. Continuamos. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados
para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. De igual modo, tiene que ver con esta misma similitud. Las tres tienen que ver con la semilla. ¿Por qué tres? Porque cada una de ellas representa a uno de los días. Son 3 días que son los que la semilla debe permanecer. Por eso es que la semilla fue creada en el tercer día de la creación, y habla de que va a dar fruto en abundancia. Entonces, ¿cómo la vida espiritual de la persona va a crecer y surgir después de mantenerse en la profundidad? Va a surgir y se va a expresar de forma fructífera. Menciona entonces este texto de la tefilá, tomando en cuenta también otra idea que nosotros los judíos tenemos para cuando llegamos a la tefilá. El rezo que nosotros llamamos, que tomamos a través de un sidur, de un libro de oraciones, un libro de rezos, nos va llevando por diferentes grados de profundidad en la relación con Hashem. O sea, en este servicio a Hashem, en este devocional a Hashem, nos está llevando desde una forma externa hasta una forma muy interna. Esto es recogido de la práctica que tenía nuestro pueblo de cuando estaba en el desierto, cuando estaba en Israel, cuando se visitaba el Bet HaMikdash, el templo, o el Mishkan. Es semejante al momento en que el hombre se dispone para dirigirse al Mishkan, que es levantándose desde su tienda donde ha descansado, caminar el camino por el campamento hasta poder llegar al lugar en el que se contempla el Mishkan, y luego se hace simbólicamente que su oración, el sacrificio es llevado a cabo por los levitas y los Kohanim, que es llevar esto hacia el patio y después al Kodesh, y que es simbolizado también con el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo. Entonces, todos estos pasos litúrgicos, rituales, que llevaba a cabo nuestro pueblo cuando estaba en el campamento del desierto, son simulados a través de los distintos pasajes por los que va citándose los libros del Sidur, por las distintas etapas de seguir el libro de los rezos. Es como si nosotros estuviéramos caminando hacia el Mishkan, y después nuestras tefilot pasaran por el patio y después por el Kodesh y después finalmente por el Kodesh HaKodashim. Y obviamente el lugar donde debía permanecer el hombre en la intimidad, completamente en la visita delante de Hashem, es en el Kodesh HaKodashim. Todo el proyecto, todo el proceso del Sidur va mostrando entonces esas etapas, y halágicamente nuestros sabios nos han enseñado que debemos seguir el rito del Sidur conforme ese proceso de profundidad se va alcanzando. Es decir, puede haber ciertas distracciones, puede haber cierto diálogo dentro del propio servicio, diálogo de respuesta entre el Hazán, entre el que está rezando, y la comunidad, el minyan, que está conduciéndose o siendo conducida por el Hazán. Entonces, hay cierta interacción, incluso si alguno necesita moverse para un lado o necesita levantarse para salir un momento de la sinagoga, del lugar de reunión, se permite. Pero hay un momento en el cual, de acuerdo a la halajá, ya no se nos permite romper esa concentración, que es durante la midá. La midá es lo que propiamente nosotros llamamos el rezo, la tefilá. En ese momento, cada uno de nosotros debe estar perfectamente concentrados y ya no se nos permite salir en ningún momento.
y romper esa concentración. A ese lugar llegamos con una actitud de extrema concentración, pues estamos delante del trono del cielo. Ese es el simbolismo. Y es precisamente lo que aquí está dando a conocer el apóstol, el evangelio. Cuando tú ores, dice, debes orar en la sinagoga no para ser visto por los hombres. Es decir, otra vez hablando desde lo superficial, no vayas por la calle haciendo lo superficial porque en ese momento pierde el valor. Tú simple y sencillamente llegarás de acuerdo al rito hasta el momento donde estás en profundidad con el cielo, y tú debes de mantener una actitud. Dice, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, en fin, interiorízalo, y después de cerrar la puerta, que nada más te interrumpa, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, en el Kodesh HaKodashim. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, si tú haces esto de forma correcta, así como esa semilla que mientras está creciendo en el subsuelo, en el futuro romperá la tierra, se expondrá y va a recompensar, va a dar mucho fruto. Entonces, esto es algo importante también a conocer. Más, obviamente lo que yo estoy diciendo es una comparación de cómo se estaba entendiendo la tefilá en aquellos días, porque no existía como ahora un rito de la tefilá tal como hoy la conocemos, porque como les he mencionado, la escuela de Yavne a través del Talmud nos va a traer, finalmente nos va a decodificar lo que hoy conocemos como el Sidur. Pero en aquellos días de los cuales está escrito el Nuevo Testamento, eso no existía. Aparte, todo era de forma oral, o sea, todo se recordaba, y el propio Talmud en el Masejet Berajot va diciendo cómo es que cada jajam rezaba, y dice, y uno rezaban de este modo, y se dictan diferentes oraciones o diferentes rezos. Entonces había bastante forma espontánea de hacer la tefilá, pero sí había esta preocupación de querer mostrar a la gente lo importante de la tefilá, que es esta parte de la concentración y de la intimidad, porque es algo que uno, al concentrarse en las cosas del cielo, Hashem se ocupará de tus cosas. Entonces, esto es algo que solamente debe quedar entre tú y él. La sedaká, la otra, la tefilá, debe quedar solamente entre tú y él, entre tú y Akadosh Baruj Hu, para que esto sea una recompensa. Entonces, esto hace que sea muy importante que se aprenda la esencia de la tefilá. Y como les digo, cada jajam hacía una oración, un rezo, un párrafos a decisión propia. Pero lo más importante de esto es la profundidad. No que se hagan, como dice aquí, no seas como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados, porque ellos solamente quieren hacer esto como una expresión de que son fieles a Dios. En ese momento se pierde la recompensa. Entonces, de acuerdo a lo que dice el apóstol Mateo, Jesús enseña cómo debe llevarse a cabo la tefilá. Esta tefilá que hoy nosotros llamamos la midá, no tiene que ver con todo el sidur. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Cuando se refiere a los paganos, obviamente se refiere a los romanos y a la filosofía greco-romana de aquellos días, en donde se hacían muchas confesiones de mucha intelectualidad y que se repetían constantemente. Ellos hacían esto porque, dada esa confesión, ellos creían que al hacer esa
repetición constante con su inteligencia, de palabras muy inteligentes, muy sofisticadas. Entonces, sus dioses lo iban a escuchar o iban a ser escuchados en este caso, ¿no? Porque también lo están hablando para con las personas, iban a ser comprendidos. Entonces mucha gente piensa que por eso es que es aprendida por la repetición constante de las palabras, de palabras para ellos muy inteligentes, ¿ya? Pero obviamente separados de los conceptos de la divinidad. O sea, ellos están saciando su intelecto. Las palabrerías sacian su intelecto, mas no es la profundidad de las palabras lo que ellos buscan. La tefila busca profundidad en las palabras, sentimiento, corazón. Esto es lo que busca la tefila. Entonces, Jesús enseña, vosotros pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, esto es palabras sencillas, como les digo, son breves, cortas, lo más importante es la profundidad que a todas leguas se notan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Algo es increíble, ¿no? Someternos a la voluntad de alguien más, en este caso a la divinidad, pues es algo muy profundo. Así en la tierra como en el cielo, nuestro pan cotidiano dánoslo hoy, porque, como les decía, algo que debemos saber que es importante, todo viene del cielo excepto el temor al cielo. O sea, esto, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, esto es el temor al cielo. Es la expresión de que él teme al cielo, que el individuo teme al cielo, y todo lo demás viene porque Hashem así lo ha determinado. En este caso, nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. O sea, esto, todo viene del cielo, excepto el temor al cielo. Salud, dinero y amor vienen del cielo. Cada uno de nosotros ya tiene por parte del cielo determinado qué va a disfrutar en esta vida y qué no. Así que, ¿por qué afanarnos con ello? En cambio, hay cosas de las cuales sí debemos ocuparnos, que es la de conectarnos con el cielo, conectarnos con Hashem. Y esta conexión con Hashem es por el temor al cielo. Fíjese. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, esto es, todo viene del cielo excepto el temor al cielo. Porque la persona va a recibir el perdón de sus deudas con el cielo. Dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es decir, que la condición para que nosotros podamos ser perdonados es que nosotros perdonemos a los demás, porque por extensión de habernos hecho a la voluntad y pedir el reino de Dios en nuestras vidas, entonces una consecuencia de ello será que surge en nosotros el carácter de Hashem. Entonces, este carácter nos va a permitir movernos y recibir en esta tierra tal como fluye este mundo desde Hashem. Entonces, así como este mundo surge por la propia existencia de la divinidad, nosotros, al perdonar a nuestros deudores, a nuestros semejantes en todo aquello que nos hayan hecho, cualquier cosa que sea, automáticamente recibiremos el perdón del cielo. Porque es algo que inmediatamente nos libera y entonces recibimos también la dicha de esa libertad, de esa liberación. Por lo tanto, estamos hablando de algo de mucho mayor crecimiento. Esto es una práctica que no cualquiera puede hacer. Estamos hablando de la profundidad. Esa es la verdadera tefilá.
El temor al cielo entonces nos va a permitir alcanzar ciertas recompensas, no otras. Estas son ventajas espirituales. Las ventajas materiales las tenemos porque todo viene del cielo, pero otras condiciones, otros valores como el valor espiritual, el valor en este mundo presente, vendrá por nuestro temor al cielo, es decir, nuestro desarrollo. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea, ¿qué mal? Precisamente de estar en un entorno en el cual nosotros hacemos el mal, obviamente el mal vendrá sobre nosotros. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Otra vez, esto es algo que tiene que ver con el temor al cielo. ¿Qué nos inspira a nosotros? ¿Qué debe inspirar a un judío? El recibir el perdón del cielo. Debe inspirar el temor al cielo. ¿Qué es el temor al cielo? El temor de perderlo. El hecho de estar distante de él. Porque eso, una persona que se ha desarrollado en apego a Hashem, quiere solamente disfrutar de él y no quiere perderlo bajo ninguna circunstancia. Entonces es motivado, este es el temor al cielo, es motivado para actuar siempre de manera tal que Hashem se mantenga cercano de él. Así, si nosotros perdonamos a los hombres en todas sus ofensas para con nosotros, entonces Hashem perdonará todas nuestras ofensas. Es decir, que vamos a vivir en paz. ¿Qué sucede si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden? Automáticamente ellos también van a incentivar y motivar unas circunstancias difíciles para nuestra propia existencia. Esto no es difícil de calcular en estos días, precisamente porque nuestro pueblo no ha podido alcanzar este desarrollo y apego que señala el judaísmo apostólico en estos días. Es que nuestro pueblo hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte allá en la tierra de Israel, porque no han logrado surgir en el temor al cielo. Y el temor al cielo es perdonar a todos los hombres sus ofensas. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En ese momento se hará la paz. Ya no habrá un enemigo que quiera actuar sobre nosotros porque se ha perdonado. Fíjense lo que sucede. Cuando uno de nuestros enemigos, cualquiera, no me refiero a si es Israel o eso, no, cualquiera. Cuando algún enemigo nos ataca, entonces en ese momento ataca cualquier individuo, ese individuo se ve forzado por su naturaleza a defenderse y devolver el ataque, como les he mencionado, en función de la misma fuerza con la que fue atacado. Aunque esto no sucede con el Estado ni de Estados Unidos ni de Israel, sino que atacan con mayor fuerza a la que ellos recibieron el ataque. Inmediatamente nos damos cuenta que no es el favor del cielo el que a nosotros nos inspira. Hablando como todo pueblo y una fracción de ellos que se encuentra en Israel, una fracción de nosotros que se encuentra en Israel. O sea, nuestra calidad no ha crecido a ese modo. Luego entonces, al recibir el ataque de respuesta, el enemigo también tiene que atacar y esto se transforma en un cuento de nunca acabar. Pero si nosotros al recibir el ataque les perdonamos y no devolvemos el ataque, entonces todo terminará. Se hará la paz. Este es el desarrollo, ¿sí? Este es el desarrollo que se espera. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué seguimos sufriendo esas guerras y esos ataques en esta tierra?
en la tierra en Medio Oriente, en lo que hoy es el Estado de Israel, porque no podemos ser perdonados por el cielo. Esa es la razón por la cual, porque nosotros no perdonamos y por eso no podemos ser perdonados. Obviamente esto implica un desarrollo superior, un desarrollo superlativo, una verdadera idea de entender el temor al cielo para no perderlo a él. ¿Por qué nosotros vivimos en esos ataques? Mucha gente, con tristeza, he oído a muchos sabios dentro de nuestro pueblo mencionar que estas propias guerras son semejantes estas guerras actuales, son semejantes a las guerras antiguas que vivió nuestro pueblo y que tuvo que superar nuestro pueblo, narradas en el Tanaj o narradas en la misma Torá. Todo eso es simbólico. El libro de la Torá no es un libro histórico. No estamos hablando de eventos, de sucesos históricos. Estamos hablando de sucesos simbólicos. Por lo tanto, está hablando de una lucha, de una guerra interior. Esa guerra interior es la que, al recibir una ofensa, cuando nosotros estamos verdaderamente luchando esa guerra interior, al recibir una ofensa, los perdonamos. Esa es la lucha de la que se habla simbólicamente en la Torá. Pero cuando el pueblo no se ha desarrollado tal cual lo muestra la Torá, tal cual lo muestra el Tanaj, que como el pueblo no estaba desarrollado, entonces devolvía el ataque. Así que el hecho de devolver el ataque habla de que no nos hemos desarrollado, de que seguimos en ese subdesarrollo y que por lo tanto no estamos practicando el temor a Hashem. Así que, ¿cómo vamos a recibir el perdón del cielo? Es decir, ¿cómo se va a vivir la paz si nosotros mismos no hacemos el sacrificio de hacer la paz? Es decir, de perdonar a todos nuestros enemigos en todas las cosas que ellos nos hagan. Y esto que ocurre allí debe darnos a nosotros idea de que ese acontecimiento habla también de lo que individualmente sufrimos cuando nos relacionamos con otras personas y nos afectan en nuestro ser, en nuestra persona, pues también nosotros debemos de perdonarlos. Esa es una guerra que constantemente nosotros luchamos. Así que no devolvamos a nadie mal por mal, porque esto se volverá un cuento de nunca acabar. Eso hablará, si estamos sufriendo todavía esas lesiones, esas agresiones, significa que no hemos recibido el perdón del cielo, y esto viene porque nosotros no hemos perdonado a los que nos ofenden. Finalmente, el tercero de estas tres reglas, tres normas que debe seguir el pueblo, que significa dedicarse a las cosas de Hashem para que Hashem cuide lo tuyo. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara para que tu ayuno sea visto no por la gente, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, otra vez, hablando de esa semilla, las propiedades que la semilla debe tener, estas van a poder explotar si se mantienen en el subsuelo. Y estas son cosas que nosotros debemos de hacer, sin que nadie se entere. Hay ayunos públicos, hay tefilá pública, hay una sedacá pública, pero esto se hace en medio de ello. Tú debes conservar la prudencia para que no se hagan manifiestas, porque en ese momento se pierde la recompensa. Por eso es mejor hacer estos momentos, tener estos momentos en la intimidad, en tu interioridad, para ti nada más. Entonces, cuando llegue el momento en ser recompensado, todas estas acciones saldrán a la luz y van a dar mucho fruto, y fruto en abundancia.
Esta es la norma que nosotros debemos tener presente. Por lo tanto, va a concluir el apóstol, bueno, hasta donde yo voy a llegar en este tiempo. No os amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan y roban. No se trata de buscar las cosas de este mundo. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. No se trata de pelear por cosas materiales que se van a quedar en este mundo presente. Se trata por luchar por aquellas cosas que para el mundo entero parecen inalcanzables. El mundo del Olam Abba. Este es el mensaje que muy correctamente el judaísmo rabínico estableció en aquellos días, en el mensaje de Jesús, de acuerdo a lo que está escrito en esto. Mensaje que no fue original en Jesús. Él retoma el consejo dado por los profetas y por el propio Moshe Rabenu. Desde tiempos antiguos se espera que esta sea la conducta de nuestro pueblo. Lo hemos olvidado los unos y los otros. Espero que haya algunos todavía que este mensaje nos llegue y empecemos a cambiar las cosas. Shalom.